Gabón, muy buenas noches. Iparralde está en plena campaña electoral. Los 300.000 habitantes del territorio empiezan a elegir este fin de semana a sus representantes en el Consejo General de los Pirineos Atlánticos. Si hubiese que hacer un paralelismo con las instituciones de Egualde, diríamos que se elige algo parecido a la Diputación, porque el Consejo General está a medio camino entre los ayuntamientos y el gobierno regional y es competente, entre otras cosas, por ejemplo, en carreteras o servicios asistenciales. Van a ser unas elecciones especiales. Primero, porque las circunscripciones han cambiado y segundo, porque estos comicios van a dar la medida del desgaste del Partido Socialista francés, por ejemplo, de la capacidad de recuperación de la derecha, de la pujanza o no del nacionalismo vasco y también del posible avance del Frente Nacional de Marine Le Pen. Si están pensando a estas alturas que todo esto nos pilla un poco lejos, déjenme simplemente que les muestre un dato. El dato de la tasa de paro en Iparralde. Ahora mismo es del 8,9, no llega al 10%. Y solo por este dato que para nosotros quisiésemos, comparados con los de la Comunidad Autónoma Vasca o Navarra, tal vez merezca dedicar un poco de atención al país de los vascos del otro lado de la muga. Con la mirada puesta en la política, en el bolsillo, también en la cultura y en la lengua que compartimos Iparralde y Egualde, vamos a cruzar esta muga y vamos a arrancar este tiempo de análisis con la ayuda de nuestros invitados e invitadas. Se los voy a ir presentando. Fran Dolosor es corresponsal de EITV en Bayona. Un placer tenerte aquí, Fran. Bienvenido. Gabón. Gabón. Con nosotros Beatriz Moll, periodista de Mediabasque. Gabón. Bienvenida. También está con nosotros Eguzki Urteaga, profesor de Sociología de la UPV. Repiten el dilema. ¿Qué tal, Gabón, Eguzki? Gabón. Igor Aedo es profesor de Ciencia Política de la UPV. Bienvenido, Igor. Gabón. Con nosotros José Luis Aizpuru, periodista de la Federación de Radios Euskal Irratiak. Bienvenido, Ongi etorri. Gabón, bai. Y José María Muñoz es expresidente de Eusko Ikaskuntza y excomisionado para las Relaciones Exteriores del Lehendakari. Bienvenido. Gabón. Bueno, vamos a tomar como punto de partida la primera vuelta de las elecciones de este fin de semana. Y es probable que muchos de ustedes no sepan qué se elige. Así que le voy a pedir a Fran Dolosor que me acompañe para ponernos un poco didácticos, porque seguro que me vas a ayudar muchísimo a la hora de explicar lo que queremos explicar a los espectadores. En el mapa que vamos a mostrar ahora hemos marcado los 12 cantones de Iparralde. Y seguramente lo primero que hay que decir es que ya esto en sí es una novedad, porque antes no eran 12. Cuéntame, Fran. Hasta ahora eran 21, ahora ha habido una remodelación con la nueva ley electoral. Lo único que podemos destacar es que por lo menos se han respetado los límites históricos de los tres territorios vascos y el cambio es que hemos pasado de 21 cantones, algunos muy pequeños, con muy pocos votantes, que tenían luego un voto en el Consejo General, y esta vez cada uno tiene más o menos 20.000 habitantes, por lo tanto hay más igualdad entre todos los electores y sus representantes. O sea, antes un representante en el Consejo de Pirineos Atlánticos era muy barato, por así decir, y ahora mismo está más equilibrado, ¿no? Sí, en Atarratze, por ejemplo, con muy pocos votos, con 2.000 votos, podías conseguir un escaño, y en Hendaya, por ejemplo, pues se necesitaban casi 15.000, es algo que se conoce también aquí en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Sí, con la Ley de Territorios Históricos. Otra cuestión que quiero preguntarle a Fran es por el tema del BEAR, porque claro, hemos marcado en el mapa los cantones de Iparralde, pero a la derecha del mapa que hay una zona que en gris que forma parte del Departamento de Pirineos Atlánticos y que no hemos destacado. ¿Por qué? ¿Cuál es la división que existe? La vecina región del Bearn, que tiene su historia, su lengua histórica también, sus costumbres, y entre los dos, entre el Bearn y Iparralde, conformamos el único departamento de Pirineos Atlánticos. Nosotros con 12 cantones vamos a tener a 24 representantes. Ellos tienen 15 cantones, 30 consejeros generales, por lo tanto siguen teniendo más peso, más que nada porque hay más habitantes allí, y luego de allí viene también esa reivindicación histórica de crear un departamento vasco, un departamento propio en Iparralde, ahora en los últimos años una colectividad territorial específica. Por lo que me estás contando, en total son 54 los representantes de todo el departamento en el Consejo General de Pirineos Atlánticos. ¿Cuántos son de Iparralde y cuántos son del Bear? Nosotros ahora tenemos 12 cantones, cada uno de esos 12 cantones va a mandar a 2 representantes al Consejo General, cuya sede está en Po, 2 personas, un hombre y una mujer. Allí también hay una novedad, porque hasta ahora iba a Po el candidato que más sufragios obtenía, por lo tanto muy a menudo era un hombre. De hecho, ahora tenemos a 21 consejeros generales y tan solo 2 mujeres. Ahora vamos a tener a 24 y 12 serán mujeres. O sea, por decreto ley, por ley, van a ser, cada candidatura es un hombre y una mujer. No puedes elegir a un hombre o a una mujer, sino eliges a los dos. No, cada candidato, cada candidatura es una pareja y paritaria. cada uno. Eso es. Perfectamente claro. Gracias, Fran.
Pues yo creo que con las explicaciones que nos ha dado ahora mismo Fran Dolosor ya podemos entender un poco mejor cómo se vota el domingo y quiénes van a votar. Así que vamos a entrar en materia. Se elige un nuevo Consejo General de Pirineos Atlántico, eso ya lo hemos dicho, pero lo que quiero preguntar a nuestros invitados es, ahora mismo, ¿quién manda ahí? ¿Cuál es el equilibrio de poderes en esa institución? Adelante, Guzki. Históricamente, el departamento de los Pirineos Atlánticos, y sobre todo en el caso de Iparralde, ha sido un territorio dominado por el centro-derecha, es un territorio demócrata cristiano, por así decirlo, aunque últimamente, en los últimos 10 años, haya habido cambios, sobre todo en algunos municipios costeros, es el caso de Bayona o de Anglet, por ejemplo, pero en todo caso, históricamente siempre fue pues un territorio donde dominaba el centro-derecha. ¿Y por qué lo dices en pasado? Porque en las elecciones de 2011 ganó la izquierda y fue, en ese sentido, pues una excepción a nivel histórico, ¿no? Y en ese caso todos los sondeos parecen indicar que, de nuevo, el centro-derecha tiene muchísimas probabilidades de recuperar el departamento, ¿no? Beatriz. Sí, simplemente quería decir que el nuevo recorte no es tan idílico. O sea, es decir, que hay cantones, por ejemplo, que tienen un apellido un poco raro, como Montaña Vasco, por ejemplo, donde se encuentra una ciudad como Navarrenx. Hay un cantón en Bayona que tiene una parte de Anglet. En fin, hay mucha gente que no entiende, o sea, lo que este nuevo recorte. Sí. Y entonces eso crea pues confusión un poquito. ¿Hasta qué punto esta nueva estructura puede cambiar o modificar los resultados? Igor. Bueno, el primer elemento importante es que lo que supone es, por una parte, una mayor visibilización de un territorio que desde el punto de vista administrativo no existe, pero que desde el mismo nacimiento de la propia República está reivindicando su reconocimiento político, ¿no? Hay que recordar que los departamentos se crean tras la Revolución Francesa y que la primera idea que tienen para crear los departamentos es hacerlos con una regla, es decir, coger Francia y dividirla con una regla. Es la propia lógica jacobina que lo que pretende es pasar por encima de todas las cuestiones culturales, lingüísticas e históricas, ¿no? Eso es la revolución, crear primero Francia y después crear por decreto y a base de mucho esfuerzo a los franceses y a las francesas, ¿no? Finalmente optan por una forma de crear los departamentos que sigue siendo muy matemática y muy racional, que es que se crea una estructura según la cual no podrá existir ningún departamento en el que la distancia desde los límites del departamento y la capital sea mayor del tiempo que se recorre a caballo en una jornada. ¿Qué me estás diciendo? Es así. Así se hace Francia. Así se construye Francia. Entonces, el objetivo es construir Francia para que solo pueda existir un único pueblo, que es el pueblo francés. Desde esa perspectiva, el departamento de Pirineos Atlánticos contiene dos territorios que tienen trayectorias históricas diametralmente opuestas. José Dominique Garat, diputado en la Asamblea Nacional Constituyente, dijo la famosa frase de que la unión con el Béarn es imposible, absolutamente imposible, porque tenemos una lengua que nunca nos permitirá comunicarnos con los bearneses, ¿no? Entonces, por decreto se crea el Departamento de Pirineos Atlánticos, pero se crea además junto al Béarn, pero es que además Iparralde se trabaja para que no solo no exista, sino que además esté dividida, porque las circunscripciones, o por ejemplo las delegaciones del gobierno, que serán equivalentes, se hacen uniendo, por ejemplo, a Suberoa con parte bearnesa, ¿no? De esa forma. La Cámara de Comercio, por ejemplo, solamente podía pertenecer al conjunto del departamento. El objetivo es que Iparralde desaparezca. Sin embargo, ahora y eso es lo importante, Iparralde se visibiliza en sus contornos reales y además las elecciones se hacen al mismo tiempo en todo Iparralde, lo que permite una fotografía al instante, porque en el anterior sistema se votaban la mitad de los cantones 3 años y 3 después, lo cual era una locura, porque no sabías qué cantidad de votos abertzales, socialistas, de derechas había. Ahora existe el territorio, está más nítido, está más claro y podemos tener una fotografía mejor de él. José Luis, tu opinión. Yo, por poner un punto negativo, diría un poco la indiferencia que existe en esta campaña, ¿no? Indiferencia de la población ante esas elecciones, indiferencia sobre todo por el tema de la gran abstención que parece que va a haber. Los medios de comunicación, sobre todo los estatales, están dando un mensaje de que va a haber una gran abstención y el público, yo creo que se está retrayendo, se está cogiendo miedo a ir a votar
y parece que no vale para nada ir a votar. Entonces sí que hay una cosa como una indiferencia. También el tema del departamento, parece que las competencias no están claras qué competencias va a tener este departamento. También el tema de las regiones también. ¿Cómo es eso de que no se sabe qué competencias va a tener este departamento? Pero si van a renovar el órgano de gobierno del departamento, ¿cómo es eso? No, pero creo que ha habido un debate. Primero se ha dicho que se iba a suprimir los departamentos. Eso ni creo mismo el primer ministro Manuel Valls, que lo ha anunciado, ni se lo cree, porque hay un lobbying muy potente que no quiere que desaparezca esta institución, como decía Igor, que es el fundamento de la República Francesa. Entonces, ahí está. Se ha dicho que se iba a suprimir, entonces se ha dicho que se iba a suprimir competencias, pero en realidad hay excepciones. Mismo si la región va a coger las competencias, el departamento va a poder guardar competencias. Entonces hay una mezcla terrible. No sabemos concretamente, vamos a ir a votar domingo, y yo creo que hay que ir a votar, pero no sabemos qué poderes reales van a tener la gente para los cuales vamos a votar. Eso es un poco... Bueno, ha habido un debate en la Asamblea Nacional, una primera lectura, después ha pasado por el Senado, y bien es cierto que solo pasará de nuevo por la Asamblea Nacional por su ratificación definitiva después de las elecciones, ¿no? Bueno, básicamente las competencias básicas que tienen los departamentos se mantendrán. Lo que no se sabe es el detalle. Y en ese sentido es evidente, y como lo comentabas, que el objetivo de la reforma territorial es básicamente reforzar las regiones, reforzar las mancomunidades y debilitar los departamentos y en menor medida los municipios. Yo antes daba algunas... Sí, José, adelante. No, que es bastante insólito, digamos, esta votación, porque primero que es una incógnita, como se ha dicho antes, para saber qué resultado va a haber, sobre todo en la abstención, porque primero el clima político en Francia en general hoy en día pues no está para votar, extremo, excepto los radicales, digamos, de los extremos, que ellos sí estarán, pero en general digamos que el clima es bastante negativo. Y segundo, pues en efecto, durante muchos años se ha dicho que se iban a quitar los departamentos porque el coste de lo que se llama el 1000 hojas francés, pero bueno, de eso ya hablaremos después, posiblemente es enorme. Y claro, pues en este momento se llega a convocar unas elecciones sin conocer de verdad las competencias. Generalmente sí, como decía Euski, pero en el detalle no. Entonces, yo creo que puede ser un problema. Además, la ley se ha votado en plena campaña electoral. Sí, sí. Es una cosa insólita. Yo antes preguntaba por un poco el equilibrio de fuerzas en el seno del Consejo General de Pirineos Atlánticos. Y me decía Eguzki Urteaga que ha estado dominado por la derecha durante años, aunque en las últimas elecciones fue el Partido Socialista y es el señor Lavas quien lo preside. Ahora mismo, el equilibrio de fuerzas... y estaríamos ya hablando un poco de hacer una especulación de lo que pueden ser los resultados, ¿cuál viene a ser? Por ejemplo, todavía no hemos hablado de la presencia del nacionalismo vasco, en qué peso tiene, digamos, dentro de lo que son los equilibrios políticos. Seguramente los espectadores no lo conozcan, porque desde Goalde no tenemos una visión muy clara de cuáles son los equilibrios. Fran, ahora mismo, ¿cómo es el equilibrio de fuerzas? Sí, la verdad es que en los últimos años hemos tenido un empate, incluso con mayor peso del Partido Socialista, porque tenía más votos en las ciudades más pobladas, por ejemplo en Bayona, en Hendaya, también en las grandes aglomeraciones del Béarn, pero por esos cantones pequeños que mandaban a más representantes del centro derecha, pues al final ganaba siempre el centro derecha en los últimos años. Últimamente hemos tenido unos empates, incluso 26-26, un empate curioso porque incluso el único representante abertzale, Alain Iriar, de la izquierda abertzale, de Euskal Herria Bai, pues al final siempre se ha aliado con el centro derecha porque en los grandes temas que afectan a Iparralde... a veces. Sí, a veces se ha abstenido, pero muchas veces estaba de acuerdo, ha seguido, pero también tiene su explicación porque estaban de acuerdo en los grandes temas que afectan a Iparralde. Perdona que te interrumpa.
interrumpa. ¿Solo un representante abertzale de 54? Sí. Pero también se explica, y luego lo van a decir a continuación los invitados, pero es porque siempre va el que obtiene más sufragios. Por lo tanto, un abertzale de Euskal Herria Bai o en menor medida del Partido Nacionalista Vasco, aunque tenga muchos votos, pues siempre hay otro candidato que tiene más y por lo tanto siempre es el otro. En las municipales, por ejemplo, se pueden crear alianzas e ir juntos. En ese caso no, porque solo hay una candidatura, por lo tanto va el más votado. Sí, por ejemplo, si vamos a nivel de Francia, hoy en día el Frente Nacional, que es de la extrema derecha, es el partido que parece ser va a llegar, digamos, el primero, digamos, y se piensa que de 100 departamentos únicamente conseguirá 4 o 5 departamentos, porque, como os he dicho antes, es un sistema mayoritario y basta, digamos, que haya una alianza que se llama republicana, digamos, para ir en contra del Frente Nacional, para que, aunque haya llegado, digamos, en cabeza, no pase. Sí, pero en ese caso no puede haber alianzas. En la segunda vuelta son dos alianzas. sí, Bueno, pues, no, pero se puede dar el voto, se puede pedir el voto se puede pedir, para pero, uno o para el otro. Voilà. Sí, si comparamos el modo de escrutinio en la Comunidad Autónoma Vasca y en Iparralde, aquí lo que domina es el escrutinio proporcional a una vuelta y ahí es el escrutinio mayoritario a 2 vueltas. ¿Esto qué significa? Que en la primera vuelta se presentan todos los partidos y después solo se pueden clasificar para la segunda vuelta los candidatos o partidos que hayan obtenido el 12,5% de los inscritos, no de los votantes. ¿Eso qué significa? Que si la abstención es fuerte, para poder clasificarse de cara a la segunda vuelta hay que tener más del 20% e incluso más del 25% en algunos casos. Y eso favorece a las principales formaciones políticas. Antes y eso José Luis decía que puede haber una abstención muy alta. O sea que en este caso todavía más difícil para, por ejemplo, los partidos nacionalistas, ¿no? Hay que recordar que en 2011, que no era una época normal, digamos, que no había tanta desconfianza de los políticos y tal, hubo 50% de abstención en 2011. Yo, para apostillar lo que hemos comentado sobre el único representante abertzale en la Cámara de Po, que sale Iriar, no se presentó bajo las listas abertzales, se presentó como independiente, porque el tema también es que... Sí, pero se sabía que era abertzale, sí, pero o sea, no se nunca ha presenta como escondido a abertzale, pues, Leangiar que era miembro de Abertzale en Batasuna, sí, pero nunca. no se presenta como abertzale, pues porque el tema de la etiqueta de abertzale ya es un estigma todavía, y se presenta como independiente, se coaliga con diversos electos y obtiene la mayoría. Después de 6 años sí que ha cambiado un poquito un poco el panorama Iparralde y ahora sí que se presenta como abertzale y bajo la etiqueta no de estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo. Yo creo que Leangiar nunca ha escondido lo que era, ni como alcalde de Iriburu, ni como concejal general. No se presentó bajo la lista de EHB. Igor, sí, quizá desde este lado de la frontera, gobernada por un partido nacionalista, además durante mucho tiempo, salvando unos intervalos de tiempo cortos, el hablar de un territorio como Iparralde y mencionar que solo hay un electo abertzale puede dar una imagen, un poco, digamos, confusa de la realidad. Hay que entender que Francia es el Estado más poderoso del mundo. Es decir, cuando en ciencia política se estudia cuál es el ejemplo de Estado a nivel mundial, cuál es el Estado más perfecto a la hora de configurarse como Estado, se menciona Francia. Francia es el paradigma del Estado en términos de construcción de lo que significa el ser una nación. Francia es el ejemplo paradigmático de cómo convertir a gente que no era francesa en francesa, pero como la marsellesa. Entonces, claro, hemos de entender que Iparralde ha sido un territorio que históricamente se ha sentido ausente con respecto a Francia. Iparralde es la periferia absoluta de Francia. Las deserciones en la Primera Guerra Mundial en Iparralde fueron masivas, porque nadie se sentía francés. Lo que sucede es que como consecuencia de una estrategia, digamos, muy bien planificada, utilizando la lengua, utilizando la religión, utilizando la escuela, utilizando el orgullo de pertenecer a una nación que siempre ha sido muy significativa a nivel mundial, lo que se produce es un proceso de lenta aculturización acompañada por 2 guerras mundiales en las que, sobre todo en la segunda,
miles de vascos mueren por defender una patria que conocen en las trincheras. Entonces, a partir de ese momento, sobre todo en los años 40 y los años 50, se produce un proceso, digamos, de desvalorización de la cultura vasca. Aquí no se escuchaba euskera porque estaba perseguida por el franquismo, y en Iparralde la gente escuchaba la radio en euskera en silencio por si acaso le escuchaban sus vecinos. No vaya a ser que pensasen que eran unos paletos o unos atrasados. Ese es el punto de partida, y desde ahí se explica que el abertzalismo tardó en nacer en Iparralde 60 años más que en Egualde. A partir de ahí, además, cuando nace el abertzalismo de Iparralde, se enfrenta a todos los problemas que les trasladamos desde Egualde. Aquí lo tenemos todo claro, y entonces a los pocos abertzales que nacen en Iparralde le decimos, bueno, ¿tú qué eres? ¿Independentista o regionalista? ¿Favorable a ETA o contrario a ETA? Y si eran pocos, encima conseguimos que se dividan. A partir de los años 90, el abertzalismo, sin embargo, se sitúa en la absoluta centralidad de la reivindicación más importante, que es la reivindicación de reconocimiento territorial. Y a partir de ese momento, el abertzalismo ocupa los puestos de responsabilidad, por ejemplo, en el Consejo de Desarrollo. Y son los que consiguen que una reivindicación que era minoritaria, la departamental, se convierta en mayoritaria. Llegados a este punto, me da pie... No estoy totalmente de acuerdo tampoco. Adelante, Beatriz, porque la reivindicación del departamento, igual el movimiento abertzale, unos sectores eran contra. Sí, claro. Son unos electos muy franceses, vamos a decir, escualdun, escualzale, no sé cómo se puede decir, pero no abertzale, que iniciaron la reivindicación del departamento. Pero quería decirle a Igor también País que Vasco. El tema de la Primera Guerra Mundial que has comentado, Eneko Bidegain sí que ha analizado el tema de la Primera Guerra Mundial, y él dice que para la gente de Iparralde había dos patrias, era la gran patria, y la patria pequeña. Era Francia, y la patria pequeña, que era Euskal Herria. Entonces sí que había las dos patrias, ¿no? esa dualidad, ¿no? Sí, lo que pasa que es curioso, porque la cuestión de la patria pequeña y la patria grande es lo que explica, por ejemplo, que la Veguerí, que era... hizo hacía canciones que luego tocaron Pancho Tapello, sin embargo se presentase por partidos franceses, aun siendo fundador de Embata, ¿no? Lo que está sucediendo, y yo no soy de Iparralde, vosotros sabréis mejor que yo, lo que está pasando es que esa patria pequeña, que era el espacio de lo privado, de la reproducción de la cultura vasca en el ámbito privado, dejando lo francés para lo público, se está convirtiendo también en la patria grande, y está empezando a tener una proyección que trasciende el ámbito privado, y eso se está visualizando en un incremento de votos, por ejemplo, que va del 5% al 15%, con la posibilidad de expansión por la derecha y el centro que tendría el PNV, y con la estrategia clara de expansión hacia la izquierda que tiene Abertzale Batasuna. Con lo cual, el escenario que ahora se situaría en torno al 15%, 20% de los votos, es un escenario que podría, a corto plazo, aumentarse, y con un sistema mayoritario como el que estamos mencionando, podría posibilitar que pases de no tener ninguna capacidad de pasar a la segunda vuelta a estar en todos los cantones en la segunda vuelta. Es que, claro, hablar de porcentajes de voto, de eso sí me puedo tener yo alguna referencia. De 20%, esto ya son palabras mayores, porque tal como están ahora mismo los porcentajes de voto, ahí te colocas como una de las tres primeras fuerzas de cualquier sitio. Sí, de hecho, el 15% es la media, pero en el interior del País Vasco, e incluso en zonas, por ejemplo, en Ustaritze, en varios municipios norbotanos, obtuvo más del 25, 30, 40% en la primera vuelta. Claro, eso demuestra... El problema es el BAB, es Bayona, Anglet, Biarritz. José María Muñoz no es tan optimista desde su punto de vista nacionalista, ¿verdad? Ya quisiera ser. No, yo creo que la media está más abajo. En efecto, si se coge la franja de la Purdi interior, o de Baixena Farroa, ahí se llega, pero como máximo se llega a un 25%, por ahí en Asparren, en Ustaritze, por ahí. Pero claro, si vamos a Bayona, ahí bajamos a 3%, a 5%, 7% según los barrios. Y si vamos a Hendaya y Don Ivane Loitzun, San Juan de Luz, ahí subimos un poco más, a 10%, pero yo creo que 15% es un máximo. El hecho de que los partidos abertzales estén subrepresentados institucionalmente, si tenemos en cuenta el peso político real que tienen, está vinculado al modo de escrutinio, que fue instaurado sobre todo en la Quinta República. Hay que recordar que en la Cuarta República era un sistema parlamentario, etcétera, que era muy inestable, que generaba mucha inestabilidad política, y precisamente cuando el general de Gaulle volvió al poder, elaboró una constitución a su medida, y los modos de escrutinio tenían un objetivo, es que haya mayorías claras.
y en ese caso privilegian y favorecen sobre todo a las dos principales formaciones políticas, que son ahora mismo el Partido Socialista y el UMP, ¿no? Y en ese sentido, la gran diferencia y el salto cualitativo que podrá dar o que podría dar el movimiento nacionalista vasco en Iparralde será cuando pase del 15 al 20%. Es decir, pasas de ser la tercera fuerza política, el partido bisagra, a ser una alternativa real. Y obligas a los demás partidos a posicionarte en función de tus temáticas. José María Muñoz. No, también que hasta ahora, digamos, el PNV muchas veces se ha presentado dentro de otra formación, digamos, que es el centro-derecha, que también es democristiano, y entonces no ha aparecido, digamos, como fuerza abertzale, digamos, sino que apoyaba, digamos. En estas elecciones ya se presenta más como PNV. Si el día de mañana el centro pierde fuerza y el PNV puede recuperar, entre comillas, digamos, esa fuerza, pues en ese momento sí puede llegar, digamos, a proporciones más importantes que con la izquierda abertzale, que es muy distinta de la de aquí también, hay que reconocer, y con quien, digamos, es más fácil tener alianzas, pues en ese caso, digamos, que también se puede llegar a ese 20% del... Lo que pasa es que yo creo que el PNV, yo creo que sí que tiene, el PNV de Euskal Herria, digamos así, ¿no? Sí que tiene ahí una responsabilidad histórica, pues por no apoyar, por no apostar, por no invertir en Iparralde, claramente. Yo creo que el PNV se ha centrado sobre todo en la comunidad autónoma vasca, un poquito en Navarra, y Iparralde la ha dejado en tercera línea. Y eso se nota porque el PNV sí que podía tener, pues viendo un poco la sociología de Iparralde en el interior, es su voto. Sí, bueno. Y lo ha dejado a un centro derecha francés, cuando es un agente euskaltzale, democristiano, y el PNV no ha trabajado, y hay una responsabilidad de país muy grave que algún día tenemos que analizar. Y respecto a lo que has dicho tú sobre el problema de los abertzales, es un problema también demográfico. Porque en el BAB, donde vive el 75% los habitantes de Iparralde, que igual los espectadores no saben qué es el BAB. Biarritz, Anglet, Bayona. Vale, adelante. donde vamos a hacer las compras. Vale, adelante. En el BAB, En el BAB vive el 75% de los habitantes de Iparralde. Sí. Y los abertzales son el 3% o el 2%. Y hay un problema serio porque no se ha trabajado suficientemente en la conurbación de la ciudad. Y hay un problema fuerte. Una pregunta para Fran de Losor, que hoy me hace de apoyo, vamos, cada vez que tengo una duda. ¿Se presentan todos los partidos en todos los cantones? No, hay que explicar que, por ejemplo, en los 12 cantones vascos están representados, por ejemplo, se presentan el centro-derecha, por ejemplo, pero bueno, algunos son más hacia François Bayrou, del centro, otros de la UMP, de Nicolas Sarkozy. De hecho, la número 2 del partido estuvo hace unos días en Iparralde haciendo campaña. Luego el Partido Socialista tiene candidatos, pero parece que este año se esconden un poco, nadie enseña el logotipo, tal vez por el temor a la abstención, también por los malos resultados que está obteniendo el presidente de la República, el socialista François Hollande o Manuel Valls. Bueno, eso es lo que se nota a nivel ¿Y la izquierda abertzale se estatal. presenta en todos La los izquierda abertzale sí, en los 12 cantones, también por primera vez el Frente Nacional, que bueno, algo de peso tiene en Iparralde, pero llama mucho la atención porque esta vez hay candidatos en todos y el PNV, por ejemplo, en 4 de estos cantones. Solo en 4 de 12 se presenta el PNV. Sí. Hay que añadir que el Frente Nacional, los candidatos no viven muchas veces en los sitios donde se presentan, vienen... O sea, nadie les conoce, es un poco unas candidaturas, bueno, Me comentaba un poco fantasmas. incluso Fran, el otro día preparando el programa, me comentaba Fran que hasta en la publicidad del Frente Nacional no aparecen los candidatos. Creo Sí, que la verdad es que podemos enseñar incluso a más candidatos, pero llama mucho la atención, como dice Beatriz, que llevamos muchos años en el terreno, de alguna forma conocemos a los cargos electos o a los candidatos, los que quieren llegar al poder, nos conocemos todos y es verdad que los del Frente Nacional solo conocemos a 1 o 2, de hecho son totalmente desconocidos y ellos pues de alguna forma nacionalizan el debate y allí aparece su presidenta, una de
de las mejores comunicadoras en este momento en Francia, pero parece que quieren trasladar un poco el debate local, porque son unos comicios muy locales para hablar de temas sociales, de carreteras, de enseñanza secundaria, por ejemplo, pues lo quieren cambiar un poco este debate. Tenemos que hacer un alto para la publicidad. Hay un tema que ha salido así como que no quiere la cosa y es el tema de un posible departamento vasco en Iparralde. Es al que le vamos a hincar el diente después de esta pausa publicitaria. Nada, unos minutos y volvemos ahora mismo. Hasta ahora. Si no cuesta, no vale la pena. Doble o nada. Buena, doble malta. Hoy va a ser un día grande. Hoy todo va a ser... Yo no sé vosotros, pero yo hasta que no me tomo mi café Fortaleza, no soy persona. Me gusta Café Fortaleza. Cápsulas Fortaleza Despertar. Atrévete a tener un día grande. 17 millones, papá. Este es para ti. Extra del Día del Padre de la ONCE. Un premio casi tan grande como el amor de un padre. En Simply siempre hay una nueva superoferta. Pechuga fresca entera a tan solo 4,99 € el kilo. En Simply, fresco, barato y cerca de ti. Gran Vía, Dramari, dato 2 de mayo. La Plaza de los Fueros y el Muro de Gros y Parraguirre, Pozas, Urquijo, La Concha. La Virgen Blanca, Ledesma, Fermín Calvetón, Cale Barría, Yolas Toquieta, Alameda Recalde, la Avenida Huencale, Zaballe Uribitarte, Zabalbi del Ojillo, Postas, y García Rivero, La Cuesta, y Turribide, Capi, Nagusi, Calea. Porque la vida ocurre ahí fuera, Euskaltel enciende 128.000 puntos wifi en las calles de Euskadi para que te conectes gratis con tu móvil Euskaltel. Una idea exclusiva para los clientes de Euskaltel. Descárgate la app Euskaltel Wifi. Pasión por la música. Voss. 19 y 20 de marzo, el concierto para orquesta de Bartók. Posez plus de questions. Il a une drôle d'occupation. J'ai soudain comme cette impression, c'est un peu long. Moi, je m'appelle Nikit Saint-Phal. Museo Guggenheim Bilbao. En primavera los manatíes se reúnen en aguas someras. El cangrejo violinista busca alimento. El lemur de cola anillada se aparea. Y el ser humano hace deporte. En primavera lo natural es hacer deporte. En Forum Sport, chubasquero 3 adulto por 19,99 e infantil por 15,99 euros. Forum Sport, número 1 en precio de marcas líderes. Me gusta Café Fortaleza. Mi truco mañanero. Cápsulas Fortaleza Despertar. Atrévete a tener un día grande. El reality más duro en su edición más dura. Vosotros vais a estar colgados ahí, o con los pies de esa escalera. El último sortese hará perder a su equipo. De nuevo con todos ustedes, hoy cruzando al otro lado de la muga, analizando la primera vuelta de las elecciones departamentales, antes cantonales de Iparralde. Y yo mencionaba antes de la pausa de publicidad que quería hablar del tema de la posible creación o la propuesta, el plan, el proyecto de creación de un departamento vasco, un departamento propio para Iparralde. Quiero mostrarles un mapa diferente del que veíamos al comienzo. En este mapa hemos marcado el actual departamento de los Pirineos Atlánticos. Tiene su capital en Po y hemos hecho esa división entre los 3 territorios de Iparralde y lo que antes hablábamos del Bear. Este departamento forma parte de la región de Aquitania junto a otras regiones. La capital es Burdeos, como ustedes saben, y ahí están las Landas, la Gijón, el Perigó, Lotet Garón y creo que no me dejo ninguno junto a
junto al Departamento de Pirineos Atlánticos. Sobre esta realidad, la pregunta que les quiero plantear a nuestros invitados es, ese departamento vasco, del que se habla desde hace además muchísimos años, ¿es una reivindicación del nacionalismo? ¿Es algo transversal? ¿Quién quiere ese departamento? ¿Quién no lo quiere y por qué? Vamos con eso. Igor. Es totalmente transversal. Hay que recordar, como hemos mencionado, que desde el momento en el que nace la República, el representante Lapurdi en la Asamblea Nacional exige la creación de un departamento y es rechazado de plano. ¿Y ese representante no era nacionalista? Bueno, es que el nacionalismo no existía en 1789. Perdón, me hablaba de la creación de la Primera República. 1789, en la Revolución Francesa. Es una reivindicación de hace 215 años. No, pero tienes razón porque, por ejemplo, en 1845 la Cámara de Comercio de Bayona pide un departamento que no le llama departamento vasco, le llama departamento, utiliza un nombre, creo que es del Río o así, porque el concepto de vasco podía tener unas connotaciones culturales, pero se reivindica por razones económicas, porque el peso de la economía labortana era muy diferente al peso de la economía, por ejemplo, del Béarn. En 1981, François Mitterrand propone la creación de un departamento vasco en la propuesta 54 de sus 110 propuestas para Francia, y curiosamente es la única que no cumple. Después habría que preguntar por qué, seguramente, ¿no? Bueno, el rechazo a la creación del departamento se produce después de la visita de Felipe González a François Mitterrand. Así de sencillo, así de claro. Vamos a buscar más. Me interesa todo esto que estaba contando Igor, pero vamos a verlo desde otros puntos de vista. Antes estábamos hablando del peso electoral del movimiento abertzale, pero lo que se ha observado es que una reivindicación que era del mundo nacionalista vasco o próximo al mundo nacionalista vasco se ha difundido paulatinamente en la sociedad. Si cogemos las 4 reivindicaciones de la plataforma Batera, que son la creación de una institución propia, la cooficialización del euskera, la creación de una universidad autónoma y de una cámara de agricultura propia, nos damos cuenta, todos los sondeos indican claramente que más de la mitad y en algunos casos más de los 2/3 de la población están a favor. Y no solamente la sociedad civil, los empresarios, etcétera, sino incluso entre los cargos electos a nivel municipal hay una gran mayoría, una mayoría cualificada que está a favor de estas reivindicaciones. Y en ese sentido, cuando se analiza la situación de Iparralde hay que tener en cuenta estos fenómenos. No se puede reducir únicamente al peso estrictamente electoral. La difusión de las ideas abertzales va mucho más allá. Y hoy en día, en varios temas fundamentales, son mayoritarias. Una pregunta muy sencilla. ¿Qué traslado tiene esta reivindicación, que por lo que nos están diciendo es mayoritaria, qué traslado tiene hacia el gobierno de París? Beatriz. No, por el momento, además, la idea de departamento ha sido abandonada. Se habla de una colectividad territorial específica, porque se sabe que un departamento no se va a lograr. ¿Pero es un tema nominativo de nombre o quiero decir, es la denominación? No, hay más competencias también. Es el equivalente a Aquitania con 8 competencias. Sí, existe y después hay EPIC, pero bueno, sería un poco complicado para nuestros espectadores. Pero bueno, por el momento es un no rotundo de París. Es un no rotundo a la colectividad territorial específica. Ahora lo que dice, lo que acaba de decir Igor, Eguski, perdón, es verdad que los abertzales son motores en esas reivindicaciones y después los partidos franceses siguen, tanto el PS como la UDF, incluso, en fin, Max Brisson, que es un hombre de derechas y tal, pues no se ha pronunciado en contra y tal. Pero yo lo que pregunto a vosotros es por qué el movimiento abertzale no puede recuperar esto, o sea, políticamente, en el escrutinio. Igual porque los partidos franceses aprovechan, saben que eso puede traer votos, entonces lo ponen en su programa. Lo que es fundamental es que en torno a una reivindicación como esta, es decir, la creación de una institución propia que agrupa las competencias de un departamento más 8 competencias adicionales, se haya generado un consenso que va desde la izquierda abertzale hasta el UMP. Es decir, es muy reseñable y es algo novedoso. Está vinculado a un fenómeno que conoce bien Igor, a la nueva gobernanza que se pone en marcha a partir de los años 90, a mediados de los años 90, donde
básicamente las administraciones públicas deciden pasar de una lógica de confrontación a una lógica de cooperación. Y en esta óptica se crean el Consejo de Desarrollo del País Vasco, el Consejo de Electos, que van a permitir a todos los actores concernidos, que sean cargos electos, empresarios, sindicatos, personalidades cualificadas de la sociedad civil, reunirse, hacer un diagnóstico común de la situación, fijar objetivos comunes a 5 o 10 años y diseñar estrategias claras. Y eso lo que ha permitido es crear puentes entre sectores políticos que estaban bastante alejados por aquel entonces, crear sinergias, crear cooperaciones y crear consensos que eran impensables hace solamente 10 años. Lo que preguntaba Beatriz es ¿por qué no se traduce eso luego en resultados electorales? Esa era la pregunta. ¿Por qué no capitaliza el voto abertzale? Yo creo que es, yo antes he comentado, para mí es el tema del abertzalismo igual a... Hay una estigmatización del abertzalismo todavía en Iparralde. Todavía el declararte abertzale, con la etiqueta abertzale, todavía pues tiene un pozo negativo. Lo preguntaré directamente. ¿Todavía vinculado a la violencia? Yo creo que sí. En la población todavía existe un punto, para mí sí. Y poco a poco, dice que no. Poco a poco se va cambiando, pero todavía les cuesta muchísimo a los electores presentarse con las siglas abertzales claramente, y prefieren presentarse los que tienen capacidad de pasar a la segunda vuelta como sin etiqueta. Pero de esos hay muy pocos. Por ejemplo, EH Bai presenta candidatos y el PNV no en todos los cantones, en todos los cantones. ¿Cuántos tienen posibilidades de pasar a la segunda vuelta? Y bueno, 2 o 3. Sí, pero en fin, son propuestas muy claras, hay varios partidos, o sea, hay al menos una claridad en las candidaturas. José Mari y después Igor. Sí, yo creo que es una mezcla. No se puede decir que hoy en día los abertzales, y especialmente los abertzales radicales, voy a decir, estén hoy en día mezclados totalmente, digamos, con la violencia, pero lo que no hay duda es de que sí digamos, siguen con esa imagen. Pero no solamente es eso. Es verdad que los de Iparralde están a favor de tener una institución propia, pero claro, seguramente no es la prioridad para ellos. Entonces, en el momento, digamos, de votar, pues posiblemente no pongan esa prioridad. Están de acuerdo, están a favor, pero no lo ponen como prioridad prioritaria. Y por otro lado, claro, hay que tener en cuenta del peso que tiene Iparralde dentro de Francia. Claro. No, aquí no nos damos cuenta, bueno, Euskadi tampoco tiene mucho peso, digamos, dentro del Estado, pero la relación demográfica, más o menos, de Iparralde con el resto a Egualde es de 1 a 12. Y el peso económico pues posiblemente sea de 1 a 15 o a 16. Y ni siquiera en el gobierno regional tiene, digamos, más predicamento. Yo entiendo que en el conjunto del Estado, en ese gran Estado del que nos hablaba antes Igor, con esos niveles de población y ese peso específico es poco. ¿Y en el gobierno regional de Aquitania? ¿Esa reivindicación tampoco tiene punch, tampoco tiene... No, porque es que en Aquitania, por ejemplo, Iparralde, su peso es solo de un 12%, en cuanto al territorio y a la población. Y luego pasa también que el actual presidente, por ejemplo, está en contra, porque habría que transferir a muchas competencias de Burdeos a Bayona, en este caso, si fuera la capital, también desde la mancomunidad de esa Bayona, y él dice quién va a estar de acuerdo en eso. Por lo tanto, como los demás no lo van a hacer, yo tampoco. Entonces allí hay como un obstáculo. ¿Igor? Por el peso demográfico, que Iparralde no es ni una región como Alsacia, Bretaña o Córcega, por ejemplo. Intentaré brevemente 3 cuestiones. La primera, la vinculación estigmatización, entre comillas, de lo vasco asociado con la violencia. A riesgo de equivocarme, yo no vivo en Iparralde y por lo tanto con el absoluto respeto de quien no conoce la realidad directa, pero diría que no. Yo creo que no tiene absolutamente nada que ver. De hecho, por ejemplo, un movimiento que ha practicado, perteneciendo a la izquierda abertzale, pero que no ha practicado la violencia, pero que ha practicado la desobediencia civil directa y realizando acciones espectaculares, como por ejemplo el robo de las 21 sillas de los consejeros vascos en la sede del Departamento de Pirineos Atlánticos, es un movimiento que tiene una valoración muy positiva y yo
he entrevistado a líderes políticos del Partido Socialista de la UMP que con la grabadora apagada reconocen que están totalmente de acuerdo con sus reivindicaciones e incluso les han apoyado en los juicios, y además un apoyo por parte de la población. Por lo tanto, la población que apoya el movimiento demo no puede ser refractaria a lo vasco por su vinculación a la violencia. La razón... Pero no les vota. Claro, entonces la pregunta es ¿por qué no les vota? Y para mí la explicación se encuentra en las encuestas. Fijémonos en una cosa, en la comunidad autónoma vasca, si se pregunta a la población qué es necesario para ser vasco, mayoritariamente la población responde que para ser vasco basta vivir en Euskadi o trabajar en Euskadi. Y muy minoritariamente se dice que hay que tener apellidos vascos o haber nacido en Euskadi. Sin embargo, en Iparralde, un estado que es el mejor estado del mundo, que es capaz de mandar a un psiquiátrico a Marc Legaz en 1945 porque se presenta como nacionalista a las elecciones diciendo Marc Legaz cree que el pueblo vasco existe y se recomienda su internamiento en un psiquiátrico. Ese estado logra que la ciudadanía de Iparralde interprete que para ser vasco o vasca hay que volver a nacer o cambiar de apellido. En consecuencia, y ahí está la clave, la importancia del departamento y el por qué no se concede, como dice el dicho en euskera, izena duena bada. Y no solo es que existan las brujas, es que si un territorio tiene nombre y se visibiliza, existe. Y si existe, eso es lo que posibilita que esos sectores que para ser vascos o vascas consideraban que tenían que cambiar de apellidos o volver a nacer, ahora pueden hacerse vascos porque se movilizan a través del reconocimiento del territorio. Y ese es el pequeño salto que cuesta tremendamente conseguirlo porque estamos hablando de 200 años de aculturización. Sí, durante mucho tiempo uno de los argumentos que ha utilizado el gobierno francés para no reconocer institucionalmente a Iparralde era decir que había división dentro de la población y dentro de la clase política en Iparralde. Una de las novedades del movimiento que se ha creado en torno a la colectividad territorial es que ahora se encuentra frente a un frente común. Es decir, con todos los partidos políticos, lo que ha favorecido el incremento del voto nacionalista es que ha obligado a los demás partidos a reposicionarse, dentro de los cuales figuran el Partido Socialista y el UMP, y además de los centristas, ¿no? Y eso ha hecho que se ha creado un frente común. Y Francia se ha encontrado ante una demanda que provenía no solamente de los pequeños cargos electos, como era el caso hasta ahora, sino que los senadores, los diputados de las distintas formaciones políticas han apoyado esa reivindicación. Y eso ha generado cierto nerviosismo en el gobierno francés, que se ha encontrado ante un frente que desconocía hasta entonces. Lo único que para que quede, digamos, todo claro, la reivindicación es mayoritaria, el abertzalismo juega un papel estratégico como motor de esa reivindicación, pero hay que recordar que, por ejemplo, las manifestaciones a favor de un departamento vasco, los electos o muchos electos circulan en la manifestación con la bandera francesa. ¿Por qué? Porque, por otra parte, además de por razones estratégicas y tácticas de un abertzalismo que pretende que un territorio exista para que de esa forma la gente lo sienta, además nos encontramos con gente que por razones instrumentales, es decir, en lugar de tener que ir a hacer a Po un papel, hacerlo en Bayona es más cómodo, a electos que pueden convertirse en líderes de un departamento, sin embargo no serían capaces de serlo, de un departamento con Bear, o nos podemos encontrar por razones económicas mayores. Por lo tanto, es una reivindicación que ahí el abertzalismo ha sido inteligente para, en lugar de reivindicar, como sucedía al principio, un estatuto de autonomía, que era una reivindicación que suponía romper con el marco jurídico político francés, han planteado una reivindicación que la gente conoce, que la gente ha aceptado y se han situado en el centro. José María. Sí, pero que el gobierno sin embargo, francés a pesar de lo que he dicho antes, de que en efecto Iparralde representa un 0,3% de Francia, y económicamente menos todavía, yo sí creo que tiene necesidad y lógica en tener un departamento o una institución que represente únicamente a Iparralde. Si cogemos Córcega, por ejemplo, Córcega no tiene más habitantes que Iparralde. Y el hecho de tener una lengua propia, el hecho de tener una cultura que todos admiten que es una cultura propia y específica, el hecho de tener una cooperación transfronteriza que hoy en día en Europa tiene tanta importancia, yo creo que hay suficientes razones lógicas para que Iparralde tenga una institución propia. ¿Y Beatriz? Sí, para un poco responder a José Mari, que habla de Córcega, pues es verdad que es un ejemplo muy típico, porque es una isla y lo que dicen los políticos a micro cerrado es decir que París no dará nunca
un sí a una institución o departamento o colectividad territorial, porque hay la muga, o sea, la frontera y el otro lado, que eso todavía da miedo. Sí, brevemente, por favor. Me gustaría apuntar también la potencia de los medios de comunicación franceses, estatales, que hacen un trabajo de país, pero de país francés. Una potencia que, por ejemplo, la televisión pública francesa de Iparralde ofrece un informativo de 7 minutos diarios. 7. Eso se resume en 7 minutos toda la información de Iparralde. Todo el resto de la información viene de Burdeos o de París. Hay una fuerza, una potencia que trabaja en la ciudadanía. Y para hacer contra eso es muy difícil. Hace falta una red de medios de comunicación propios. Por ejemplo, hoy estamos aquí en ETV, pues aquí hay un estatuto de autonomía con competencias, con tal. Allí no hay nada. O sea, es un ejemplo muy claro de cuando no existe un estatuto, pues no hay medios y entonces hay 7 minutos al día. Y todo esto que estamos hablando seguramente tiene una dificultad añadida. Desde la época de Mitterrand, Francia tiene pendiente una profunda reforma administrativa. Ellos la llaman descentralización, tiene como objetivo simplificar la actual estructura institucional y volvamos a recurrir de nuevo al mapa. La que les vamos a mostrar es la actual división administrativa de Francia. Vienen a ser 22 regiones, 100 departamentos y por lo que a nosotros respecta, la referencia ahora mismo es Aquitania. Bien, a partir de enero del año que viene, ese departamento de Aquitania se va a unir a otros 2 contiguos, los de La Massenne y Poitou-Charentes y el de Limousin, ¿verdad? Eso va a conformar una nueva unidad territorial muy extensa, vendría a ser la tercera potencia, incluso económica, de todo el Estado francés. Y lo que me gustaría preguntarles es, esta reordenación, ¿cómo afecta tanto a la reivindicación de ese departamento propio como a las propias atribuciones del Consejo General de Pirineos Atlánticos del que hemos empezado hablando? Fran. Una de las ventajas que podemos tener es que la capital seguirá siendo Burdeos, por lo tanto es la ciudad la más cercana, nos conocemos, de hecho la región se llamaría Aquitania, sería la gran Aquitania, la antigua Aquitania, pero es verdad que allí el peso de Iparralde será más pequeño todavía porque de una punta, de Hendaya hasta la otra punta de Limousin, tenemos 600 kilómetros. Por lo tanto, no sé si cuando hablamos de descentralización, de todas formas, el problema también es que... me llama muchísimo la atención que esto se llame descentralización, pero bueno... Sí, lo que hay que entender también es que Francia ha tenido muchos problemas para construirse como país, como nación. Allí hay muchísimos idiomas, por ejemplo, nosotros en nuestro departamento tenemos 2. En Sempere, por ejemplo, hasta hace 50 años hay muchas personas que no sabían hablar francés. La vida se manejaban solo en euskara. Y en el Béarn, por ejemplo, hay más gente que son más vierneses que nosotros somos vascos. Es una realidad. Y luego lo mismo pasaba en Bretaña, aunque ahora el idioma local está a punto de desaparecer. En Córcega también tienen dificultades, pero ha habido muchos problemas. Ahora también, para poner un ejemplo, desde París, a mí me parece que no saben gestionar bien el país, o sea, fuera de París. En cultura, por ejemplo, un 80% del presupuesto se gasta solo en París. Y Francia es más que París, pero hay una dificultad para preparar una ordenación del territorio. Y todo esto entra en vigor en enero, o sea, del año que viene, ya, como quien dice. Sí, y Francia ha conocido 2 leyes de descentralización, la de 82 y la de 2003, y esta reforma territorial tiene la ambición de ser la tercera, ¿no?, hasta cierto punto. Pero Francia ha practicado más la desconcentración que la descentralización. Es decir, la decisión en muchos casos continúa tomándose a nivel del centro, ¿no? Y después la aplicación se hace a nivel local. Y eso es un elemento muy importante a tener en cuenta, sobre todo si comparamos con la situación de la comunidad autónoma vasca. Estos conceptos desde la realidad que conocemos en Egualde, claro. Y después nos equivocamos. Y después la propia reforma, la fusión de las regiones que se ha hecho de manera completamente desde arriba hasta abajo. Por ejemplo, en las distintas fusiones ha habido cambios constantes
a veces una región se casaba con otra región, a veces con otras dos, y se ha hecho en los ministerios sin consultar, sin ¿Se debatir, imaginan ustedes algo sin así? negociar? Es imposible Algo así concebirlo así. en el Estado español, por ejemplo, fusionar, no sé, Andalucía con Murcia. La correlación de fuerzas es distinta y yo creo que es una de las claves también. Pero en el caso, por ejemplo, de Aquitania, que se va a fusionar con el Limousin y Poitou-Charentes, eso significa que el peso relativo de Iparralde será aún menor. Claro. Y eso hace aún más necesario la dotación de una institución propia, que le permita pues, poder tener cierto peso, poder discutir, negociar, porque hoy en día ya en Aquitania pesa muy poco, no solamente porque a nivel de población tiene poco relieve, sino que además a nivel económico, a nivel de la centralidad política, pues se encuentra un poco a la periferia de la región, pero más allá será fundamental de cara al futuro tener una representación, una institución propia para poder influir. Y último apunte, a nivel, por ejemplo, de la cooperación transfronteriza, eso tendrá una incidencia. Hoy en día hay una eurorregión Euskadi-Aquitania. ¿Qué pasará mañana si en lugar de tener una eurorregión Euskadi-Aquitania tenemos una región entre la Comunidad Autónoma Vasca y una macrorregión en Francia? Eso planteará problemas también en materia de cooperación transfronteriza. Sí, no, cuando se ha hablado antes de la reforma territorial, es algo absolutamente incomprensible para alguien de aquí. No podríamos comprender, porque en efecto se ha cogido pues, Andalucía y Murcia y los unimos. No, pues no. Mejor Andalucía y Extremadura. Bueno, pues Andalucía y Extremadura. Y han andado así. Y lo han hecho por economía. Y yo creo que no van a economizar nada, o prácticamente nada. Pero en esta reforma, antes se ha dicho que Francia es el más Estado del mundo y además lo ha demostrado, porque era una ocasión esta pues para dar a las regiones alguna identidad. Y no es que lo han negado, además es que lo han eliminado. Es decir, por ejemplo, Bretaña, que lógicamente pues se hubiese tenido que agrandar un poco, cogiendo Nantes, que es la capital histórica, no ha habido manera. Alsacia, que hasta ahora era una región, que tenía una identidad y que tenía una especificidad importante, con una lengua, etcétera, etcétera, pues lo han unido con Lorena y con no sé qué, Ardennes. Por cierto, Alsacia hizo un referéndum hace un año y pico sobre cómo quería organizarse. Sí, pero era sobre 2 departamentos de Alsacia. Internamente. Y eso que Bretaña tiene a varios ministros bien colocados en París, pero no saben qué hacer con las regiones. Bueno, yo vuelvo a traer el tema aquí. ¿Cómo creen que nos va a afectar? Negativamente. Negativamente. ¿Todos de acuerdo? Negativamente, sí. Yo creo que han querido adelgazar el cuadro institucional. Adelgazar, simplificar, y luego, ante eso, lo que han propuesto es, pues vamos a hacer regiones, multiregiones, y luego, aparte, unas pequeñas mancomunidades. Y ahora el prefecto lo que ha propuesto es, vamos a hacer unas pequeñas mancomunidades, más o menos locales. Y esos cargos electos que antes ustedes me decían que están a favor de la creación de ese departamento, cargos electos incluso de los propios partidos que están gobernando en el Elíseo, bueno, ¿qué dicen o qué trasladan o cuál es su discurso? Pues hoy en día, es verdad, como tú decías, el prefecto propone un EPIC, es un poco complicado, es un establecimiento público, bueno, un poco como una colectividad territorial. Y los electos están en favor de esto. Algunos dicen, hay unos juristas que están analizando para bater a los poderes que pudiera tener este EPIC propuesta por se puede traducir como mancomunidad. Y algunos dicen que finalmente tendría las mismas competencias que una colectividad territorial específica. Entonces, igual puede ser un paso. El alcalde de Alain Riart ha dicho en una entrevista, que es miembro de EH-BAI, que esta vez se presenta como EH-BAI, ha dicho que, bueno, que no está en contra, que está en favor, que puede ser un paso para tener algo. Lo que pasa es que unir a 158 municipios también es complicado, que todo el mundo se
ponga de acuerdo. A mí me da la sensación de que una vez más esa propuesta, dicen que la lanza el prefecto, el delegado del gobierno en Iparralde, a mí me parece que llega directamente desde París, lo dijo Manuel Valls cuando vino en visita oficial en Po. Parece que es otro intento más para perder tiempo. Como pasó en el 81, sí, pero en el 95 también se... Si no se acepta esto, bueno, ¿qué pasa también? Es un poco... Bueno, pero parece una propuesta trampa, ¿no? Porque que se pongan todos de acuerdo es complicado. Si no se ponen de acuerdo no se avanza nada. Perdemos tiempo, hay elecciones, luego llega 2017, lo propone el Partido Socialista, pero en 2017, después de las legislativas y las presidenciales, podemos tener otro partido en el Eliseo, en Matignon, y a mí me da la sensación de que estamos perdiendo tiempo. Lo importante es que sí que marca un perímetro. Marca un perímetro de Iparralde. Y eso es la primera vez que el gobierno, mediante el prefecto, propone una mancomunidad en la que aparece todo el perímetro de Iparralde, las 3 provincias. Y eso sí que es un paso adelante y que... Sí, porque hoy en día básicamente Iparralde no goza de una estructura político-administrativa propia. Lo único que existe es la noción de país, de la ley Bonet del 97, que reconoce el territorio de proyecto, ¿no? Sí. Entonces, que permite contractualizar, desarrollar políticas públicas a nivel de Iparralde, pero no hay una institución propia. La creación de una mancomunidad, que sería una estructura integrada, con la elección directa de los cargos electos, con fiscalidad propia, con competencias propias, y entonces la cuestión, una vez que se crea ese tipo de estructuras, es la posibilidad de ampliar las competencias, porque la ley no dice exactamente cuáles deben ser las competencias de ese tipo de estructuras. Entonces, la apuesta tanto de los abertzales como de las demás formaciones políticas es crear una estructura, tener un reconocimiento institucional y poco a poco ir incrementando y agrandando las competencias de esta estructura. Yo decía al comienzo del programa que tal vez deberíamos mirar más a menudo a Iparralde, aunque solo fuese por el bolsillo. El Producto Interior Bruto por habitante estimado para Iparralde es efectivamente más bajo que para Euskadi, eso es cierto, pero hay otros indicadores económicos, empezando por esa tasa de paro que antes mencionábamos, inferior al 9%, que señalan a Iparralde como un interlocutor económico muy apreciable. Por historia, por geografía, Guipúzcoa y Navarra son los 2 territorios con una mayor vocación de cooperación comercial transfronteriza, y nosotros nos hemos acercado a Bayona, a la Cámara de Comercio, para conocer un poco mejor una oficina llamada Biartean, una ventanilla de negocio para pequeñas y medianas empresas, sobre todo, que opera a ambos lados de la Muga. Su directora se llama Olga Irastorza. Olga Irastorza, buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, estamos aquí en la Cámara de Comercio de Bayona. ¿Cuántos años trabajando a este lado de la Muga? Bueno, a este lado de la Muga yo, de hecho, desde la creación de Biartean en 2010, trabajo 50% dentro de la Cámara de Comercio de Bayona y Iparralde y 50% en Donosti, en la Cámara de Comercio de Guipúzcoa. Me gustaría que hablásemos de esto, pero igual es mejor que lo hagamos sentados dentro de un despacho, ¿te parece? Con mucho gusto. Bueno, Olga, lo primero que te quiero preguntar es ¿qué es Biartean y desde cuándo está en marcha? Biartean es una Cámara de Comercio transfronteriza que crearon la Cámara de Bayona y Iparralde y la Cámara de Guipúzcoa en julio del 2010. Es verdad que existen las cámaras de comercio franco-españolas, belgo-francesas, pero esas cámaras de comercio trabajan para las empresas francesas que están en territorio español o las empresas belgas que están en territorio francés. Biartean es una cámara de comercio transfronteriza que trabaja de manera totalmente a paridad, vamos a decir, para empresas de ambos territorios. En 2014 fueron 198 empresas que pasaron por Biartean. Lo que se hace es primero diagnosticar, vamos a decir, las necesidades y la problemática de la empresa que viene. Se le apoya, bien sea para encontrar nuevos clientes, nuevos proveedores, se le puede también apoyar en identificar y preseleccionar personal. Creo que en Iparralde tenéis una tasa de desempleo bastante más baja que en Egualde. A finales del 2014 la tasa de desempleo de Iparralde está en 8,9%, que es un punto menos que en Aquitania y también que la tasa de desempleo a nivel nacional de Francia. Es una de las regiones efectivamente más atractivas hoy en día en Francia. Te voy a pedir que nos des algunas pinceladas sobre la economía de Iparralde. ¿Cuáles son los sectores más dinámicos? Obviamente el turismo es un sector importante,
Egualde, la industria agroalimentaria, los servicios. A nivel industrial, aunque haya poca industria y mucho menos que en Egualde, está muy relacionado con el sector aeronáutica y el sector náutico. En Euskadi el sector turístico está experimentando un gran auge. Iparralde siempre ha tenido vocación turística. ¿Ves ahí posibilidades de cooperación? Uno de los temas en los que estamos trabajando también es Donostia 2016, o sea, la capital europea de la cultura. Se trata de hacer que la atractividad de Donostia en 2016 proceda también y tenga impacto en todo el territorio conjunto que formamos. ¿Qué es lo que buscan las empresas de Egualde aquí? ¿Y qué buscan las empresas de aquí en Egualde? Las empresas de Egualde están más bien buscando nuevos mercados, nuevos clientes, un desarrollo económico basado sobre nuevas oportunidades de negocio. A la inversa, las de Iparralde o Aquitania que quieren ir hacia Egualde son más bien empresas que están buscando subcontratas o que están buscando proveedores porque han identificado que hay un muy alto nivel de calificación, de certificación y de saber industrial en Egualde. Entre vuestros objetivos está detectar oportunidades de negocio y buscar la complementariedad de las empresas. ¿Nos podrías poner algún ejemplo? El polo silicona líquida que se creó hace unos meses, ese polo agrupa a 4 empresas, 2 en ambos territorios, de cada territorio, y un centro tecnológico. Se identificaron esas empresas, se identificó la especificidad de ese centro tecnológico que está especializado en polímeros y se creó toda la cadena de valor desde la vigilancia tecnológica hasta la producción posible de productos en silicona líquida. Ese conjunto, ese polo, ese conjunto de empresas está creado para ir a atacar conjuntamente nuevos mercados. Biartean trabaja por los intereses comunes de la Cámara de Bayona y la Cámara de Guipúzcoa, pero ¿hay relación con, por ejemplo, la Cámara de Vizcaya o con Navarra o con otros territorios? Explícame un poco eso. Obviamente no hemos creado nuevas fronteras, se trata de crear y de poder contestar a las problemáticas de empresas de otros territorios. Hoy en día las consultas que pasan por Biartean vienen tanto de Guipúzcoa como de Vizcaya, Álava, Navarra también y de todo Aquitania. Es verdad que el transfronterizo no es de mismo nivel, vamos a decir, o de misma proximidad entre Bilbao y Burdeos, por ejemplo, y entre Bayona y Donostia, pero hay problemáticas transfronterizas, hay necesidades de desarrollo económico en estos territorios y hay que coger estos territorios de manera global. Lo necesitan las pymes y las empresas porque necesitan obviamente desarrollo económico. Pues Olga Iriastorza, directora de Biartean, muchas gracias por habernos acompañado esta noche en El Dilema. Gracias a vosotros. Bueno, la conversación con Olga Iriastorza nos da pie para hablar de cooperación transfronteriza. Podemos empezar por el tema económico, que es el que ella ponía sobre la mesa, pero podemos abrir también este asunto a otras derivadas, como puede ser la cooperación cultural y otro tipo de relaciones a ambos lados de la muga. Pero vamos a empezar por lo económico. ¿Por qué se habla tan poco de hacer negocios a ambos lados de la muga cuando objetivamente, y teniendo en cuenta los sectores que mencionaba Olga, bueno, pues hay, como diría yo, hay caldo de cultivo para poder profundizar en eso? ¿Cuáles son las reticencias? ¿Qué les parece? Yo creo que no se conoce. No. Ya, hay mucho desconocimiento, ¿no? Biartean hizo una encuesta cuando surgió Biartean entre los empresarios de ambos lados de la muga. Y la primera conclusión era que no nos conocemos, segunda, no nos entendemos. La lengua y el desconocimiento, dos cosas súper básicas. Y de ahí es donde hay que empezar a trabajar. Yo voy a contar una anécdota. Me decía Olga que lo primero que hacen con una empresa cuando va a Biartean es redactar otra vez el folleto de presentación de la empresa, pero no tanto porque haya que traducirlo al francés, que eso lo puede hacer un traductor automático, sino porque hay que traducir a la cultura francesa, para entendernos, los valores, lo que quiere vender esa empresa. Y eso lo que denota es un desconocimiento. Es un poco lo que decías, ¿no? Sí. Un dato... ¿Hoy mismo qué? Hoy mismo. Esta emisión que se está dando
según cómo se hable, o se entiende en Iparralde o se entiende en Egualde. Pero lo que estamos diciendo hay que traducirlo en efecto al lenguaje de Egualde para explicar, por ejemplo, el concierto económico. El concierto económico explicado por un técnico de Hacienda de Egualde es absolutamente incomprensible para alguien de Iparralde. La problemática lingüística es fundamental. Un dato: en la época del franquismo, el francés era la primera lengua extranjera. Es decir, la gente que tiene más de 45 años tiene referencias en francés. Ahora mismo en la Comunidad Autónoma Vasca solamente el 3% de los alumnos aprenden el euskera y el 95% el francés y el 95% aprenden el inglés. Eso es un condicionante fundamental, porque al fin y al cabo, para poder comunicarse, o se comunica en euskera o se comunica en inglés, pero si no, hay un verdadero problema. Y no es solamente la lengua como instrumento de comunicación, sino lo que permite la lengua, es decir, el conocimiento de la cultura, de la historia, de la actualidad del otro país, ¿no? Entonces, el hecho de tener que traducir en términos de códigos, de referencias, de maneras de pensar, de ser, etcétera, está en gran medida vinculada a esa problemática lingüística. Sí, y justo añadir que pasa lo mismo para el castellano en Iparralde. Ya nadie de las jóvenes generaciones aprende el castellano. O sea, nadie. O sea, en el colegio en Hendaya, por ejemplo, pues yo voy a contar una anécdota. Una niña de 12 años, alumna, muy buena alumna, quiso coger castellano en primer idioma y no, se le ha dicho, no, tú eres muy buena alumna, tienes que coger inglés. Eso en Hendaya. Sí. Voilà. Y bueno, y eso ahora nadie aprende el castellano. Sí, y el lenguaje, como decías, no solamente el idioma. Empresas, que no voy a citar el nombre, en fin, pero de aquí, que se han instalado en Bayona y han fracasado, porque ellos creían que Bayona pues era lo mismo que Donosti, y allí se han encontrado en que la relación con el personal, la relación con los sindicatos, con la administración, etcétera, que todo es distinto. Y entonces, claro, pues y han cerrado. Y es verdad que muchas empresas de la Comunidad Autónoma Vasca durante muchísimos años han descuidado el mercado, no solamente de Iparralde, sino de manera general el mercado francés. ¿Qué es lo que pasa? En un contexto de crisis, donde la crisis económica es mucho más severa en la Comunidad Autónoma Vasca que en Iparralde, ven que la demanda interna, el mercado interno se está reduciendo de manera drástica y ahora están empezando a volver a interesarse por Iparralde, pero por Iparralde como ventana que les permite acceder al mercado francés. Y en el caso, por ejemplo, de la Cámara de Comercio de Bayona, el director de desarrollo de la Cámara de Comercio de Bayona me decía que más de 3.000 empresas de la Comunidad Autónoma Vasca se habían puesto en contacto con ellos precisamente porque quieren de nuevo implicarse en el mercado no solamente de Iparralde, sino en el mercado francés. ¿Echan en falta más políticas públicas de las instituciones que tienen capacidad de hacerlas en materia transfronteriza? No sé, ¿qué les parece? Sí, directamente sí. Dígame, señor Muñoz. Bueno, y sí por dos razones. Primero, antes se ha dicho como la región de Aquitania pues aumenta ahora con Poitou-Charentes y con el Limousin, es decir, que llega hasta 600 kilómetros, es decir, que la región Aquitania se está acercando de París. Y como París tiene mucho poder de atracción, lo que no hay duda es de que Burdeos también es verdad que mirará mucho más cada vez más a París. ¿Es cierto que el tren de alta velocidad que está ya, digamos, cerca de entrar en funcionamiento, va a colocar a París a 2 horas de Burdeos? Sí. ¿Eso cuándo empieza? ¿O cuándo llega eso? ¿Cuándo iba a llegar eso? No sé cuándo va a llegar, pero de hecho hoy en día el viaje en TGV desde hace varios años entre Bayona y París es de 4 horas y media. Sí. Y la distancia, el tiempo entre Bayona y Burdeos de 1 hora y 40 minutos. Es decir, que hoy en día ya el tren de alta velocidad funciona desde hace muchísimo tiempo. No funciona todavía al máximo rendimiento y a la máxima velocidad,
pero de hecho está funcionando desde hace varias décadas. Me he desviado un poco, pero estábamos con el tema de las políticas públicas de cooperación transfronteriza. Y antes, cuando se ha hablado de la eurorregión, digamos, Euskadi-Aquitania. Bueno, he participado y no voy a criticarla, ni mucho menos, pero no creo que sea el instrumento eficaz para hacer de verdad cooperación transfronteriza. Por varias razones. Primero, porque la cooperación transfronteriza tiene que vivirse en todo lo cotidiano. En la economía, en la cultura, en euskera, en universidades, en las basuras. Y Aquitania, primero, no tiene esas competencias. Y segundo, Aquitania, la región, pues no está cerca de la frontera. Está a 250 kilómetros. Y dentro de poco pues estará mirando más a Limousin y etcétera. Entonces, lo que sí conseguimos en su día fue la creación de lo que llamamos la Conferencia Eurorregional, que en vez de tener una simetría de instituciones, tenía simetría de competencias. Es decir, que todas estaban presentes las instituciones que tenían las competencias necesarias para poder abordar cualquier tema transfronterizo. Es decir, sanidad, transporte, economía, pues todo lo que hemos dicho antes. Y eso, pues es verdad que en Egualde, pues para ello, el gobierno vasco y la Diputación eran suficientes, pero en Iparralde... Claro, faltaba el interlocutor, digamos. El interlocutor enfrente era la región, el departamento y sobre todo el Estado. La prefectura. Pero en muchos ámbitos se puede colaborar. Por ejemplo, los trenes de cercanías sí que hay competencia compartida. Por lo tanto, yo creo, visto desde allí y como observador, que siempre es bueno hacer cosas juntas. Hay una anécdota, me acuerdo, hace unos años cuando el gobierno vasco financiaba los libros de estudios de las escuelas bilingües públicas, pues un día se despertó el delegado del gobierno francés en Iparralde diciendo ¿qué hace el logotipo del gobierno vasco en los libros? Y allí estaba José María, y claro, decían, pues hay que canalizar esas ayudas que vienen del gobierno vasco, que a su vez venían pedidas desde el Parlamento, ¿no? Y entonces, para canalizar, para controlar un poco esas ayudas, se impulsó la creación de la Oficina Pública del Euskara. Allí también impulsaban los cargos electos, pero al final se creó. Y yo creo que cada vez que se hace un paso, siempre aporta otro. Y yo creo que hacia allí hay que... pero estoy de acuerdo Beatriz y Agustín. Sí. Lo que hay que subrayar, igual José María es un poco modesto, yo veo que desde hace varios años ha bajado un poco, en fin, esa cooperación. O sea, creo que en tu época había más lazos, o sea, había más, se veía más trabajo efectivo. Ahora yo, por ejemplo, pienso que el ciudadano de pie, perdón. Sí, el ciudadano de a pie. El ciudadano de a pie, pues no entiende esas cosas. O sea, no ve concretamente en su vida de todos los días qué puede aportar esas relaciones transfronterizas porque no hay lisibilidad. Tenemos, por ejemplo, cada media hora tenemos un autobús de Donostia a Bilbao y viceversa. Y de Donostia a Bayona tenemos, creo que son 3 autobuses que te tardan casi 3 horas. Casi 3 horas de Bayona a Donosti, porque va por toda la costa. No hay un autobús directo por la autopista de Donostia a Bayona. Es un ejemplo de que no funcionan las políticas transfronterizas. Yo creo que cada campaña electoral se saca el tema, pero luego no se materializa. Porque institucionalmente es complicado, existe en el departamento, la región, tenemos el Bayona-Donostia, la aglomeración. No sabemos. José María sabrá, 20 años creo que ha cumplido y no se materializa. Pero porque no tienen competencias. Ya. Igor. Sí, no, José María, termina el argumento y luego Igor. No, por ejemplo, en sanidad. Bueno, pues hace unos cuantos años, es verdad, cuando yo andaba por ahí, pero se decidió que se podía utilizar Cambó, por ejemplo, en Cambó que hay una residencia importante o algo así, para pacientes de Egualde. Pero claro, cuando eso se habla con el BAB no tiene la competencia de ello. ¿Y con quién había que ir a hablar?
Pues con sanidad que depende del Estado. O sea, directamente a París. No, bueno, con la prefectura. Con la prefectura o con los servicios que están dentro de la prefectura. Igor y después Guzki. Yo creo que en el ámbito de la cooperación transfronteriza se ha hecho un trabajo ingente. Y eso es cierto. Y además un trabajo en el que se estaba, digamos, estaba abriendo una vía inexplorada. Y por lo tanto, yo soy muy consciente, además conozco el trabajo que se ha hecho desde el gobierno vasco y sé que es un trabajo ingente, ¿no? Pero yo personalmente creo, quizá porque estas cosas de la diplomacia son incompatibles con lo que va a proponer, pero creo que ha hecho falta más osadía y más osadía política. Política en el sentido de que a la mañana se despierte el prefecto con el logotipo del gobierno vasco en los libros de su grandioso país. Y en ese momento es cuando el prefecto igual se pega un susto, porque tiene dos opciones. Romper relaciones con el gobierno vasco, que ahí es cuando la diplomacia tiene que evitarlas a toda costa, pero también tiene otra opción, que es mover el culo. Y en este caso, financiarlo él y de esa forma obligar. En ese sentido creo que ha hecho falta osadía y quizá ya sea demasiado tarde. Y luego, la última cuestión es la cuestión de que en el fondo de lo que estamos hablando es que la verdadera frontera, la frontera más importante es la mental. Claro. Es la mental. Y yo no sé hasta qué punto, cuando se han hecho políticas y se están haciendo políticas en este país que se han vendido como forma de romper la frontera y que están costando miles de millones de euros, como el tren de alta velocidad, no sé por qué nadie durante 30 años no ha decidido gastarse una centésima parte poniendo un autobús aunque vaya vacío. Porque ese autobús irá vacío ahora, pero ahora ya tengo coche, pero yo cuando estuve trabajando, investigando en Iparralde, recuerdo como un auténtico tormento cada vez que había que ir a Iparralde. Y efectivamente esas 3 horas te demuestran que aquí hay una frontera que se mantiene inamovible 200 años. Os voy a pedir a todos intervenciones breves porque me queda un tema que quiero tratar, que es el del euskera, y nos vamos a quedar sin tiempo. Si no, Guzki, vamos allá. Es verdad que hay diferencias en materia de competencias y en materia de presupuesto. Un ejemplo. El presupuesto del gobierno vasco es 9 veces más importante que el presupuesto de la región Aquitania. El presupuesto de la Diputación de Guipúzcoa es el doble del Departamento de los Pirineos Atlánticos. Entonces, hay datos y elementos. Cuando son proyectos pequeños se puede avanzar más fácilmente, pero cuando son proyectos estructurales es mucho más complicado. En todo caso, yo quiero subrayar que en los últimos años se ha avanzado muchísimo en la institucionalización de la cooperación transfronteriza. Hay la Eurociudad Euskadi-Aquitania, hay la Euroregión Euskadi-Aquitania, hay la Eurociudad Bayona-San Sebastián, hay Sareta, hay el consorcio entre Irún, Hondarribia y Hendaya. Es decir, que se están haciendo cosas. Y otra cosa mucho más importante quizá es la iniciativa que proviene de la sociedad civil. Hoy en día el tercio de la población de Hendaya, más de 6.000 personas en Hendaya, vienen de Guipúzcoa. Es decir, son datos reseñables. Sí, Beatriz, brevemente. Sí, estoy de acuerdo con la enumeración que hace Guzki, pero ¿qué hay dentro de esas cosas? Es eso yo lo que pregunto, ¿qué hay concretamente? O sea, el problema es eso, hay consorcio, el otro... Yo voy a contar, no es una provocación, pero lo voy a decir, he contado durante la publicidad a mi compañero Igor que ¿sabes? Cuando estás en casa, que tiras las cosas, los papeles, cuando eres periodista tienes muchas cosas. Y tengo cantidad de esto que tiro y me digo, ¿cómo? Relaciones transfronterizas que tienes una rueda de prensa, todo bonito, te anuncian vamos a hacer esto, el otro y tal. Y 6 meses después no hay nada. Y luego falta el autobús del que nos hablaba. Brevemente, José Mari. Sí. Muy brevemente, la anécdota para responder a Igor. Yo he solido ir durante años al Consejo de Administración de Euskal Kultura Erakundea, Institut Culturel Basque, y donde estaba su prefecto. Y una de las veces en que estaban hablando del presupuesto del año siguiente y el Estado dijo que no podía aumentarlo, que habría que disminuirlo porque entonces ya estábamos en crisis, hace ya 20 años. Entonces yo dije que, bueno, pues que no era problema, que nosotros pues haríamos un esfuerzo para compensar lo que el Estado no iba a dar. Al cabo de 1 minuto lo tenían ya. Bueno, hace poco yo leía en una crónica de un debate preelectoral en Iparralde que cuando se habló de ámbitos de cooperación transfronteriza, todos los candidatos lo primero que mencionaron no fue el tema económico ni nada de lo que estamos hablando aquí, sino fue el euskera.
todos decían que el principal elemento de cooperación transfronteriza tenía que ser el euskera. Yo que les quiero preguntar es si hay un interés realmente común de todas las sensibilidades políticas para aumentar la cooperación en esta materia, o es que estamos en campaña electoral. Dígame. Sí y no. Es decir, hay un desfase bastante importante entre el discurso y la práctica. Pero hay otro problema que es fundamental y es la tendencia opuesta en materia de realidad sociolingüística. Es decir, aquí, cuando más joven uno es, más probabilidad tiene de conocer y de dominar el euskera. En Iparralde es lo contrario. Y eso hace que, al fin y al cabo, en generaciones que tienen entre 30 a 40 años, nos encontramos en una situación de dificultad de comunicarse en euskera, ¿no? Pero, en todo caso, hay diferencias también de reconocimiento institucional del euskera. Mañana empieza la corrica, empieza mañana en Iparralde. ¿Fuera de los partidos nacionalistas hay un interés por estas cuestiones o no? Sí, pero el problema es que en Iparralde el peso ha recaído muchísimo en la sociedad civil. Ha habido un relevo después en la enseñanza pública y privada con la enseñanza bilingüe, ¿no? Pero no es suficiente para darle la vuelta a la situación sociolingüística del Más opiniones. Me interesa que hagamos una ronda sobre esto. Son euskaldunes en Iparralde hoy en día, 22%, 21%. Solamente el 2% de la población utiliza más el euskera que el francés, solo el 2%. Y si hacemos una estimación del año 2050, que ya se han hecho unos estudios, se ve claramente que seguimos este ritmo, el año 2050 será el 21% la gente que sepa euskera. O sea, no vamos a avanzar a este ritmo en la euskaldunización del euskera. O sea, hace falta políticas más asosadas, pero claro, está claro que el no obligar es el tótem. No podemos obligar a nuestros críos a que aprendan euskera. Tiene que ser voluntario, no obligar. Entonces ahí hay una tensión que existe con el tema del lenguaje del euskera en Iparralde. Igor y Beatriz. Yo creo que hay una cuestión que quizás se nos... Bueno, eso es política ficción, entonces pues puede ser esto o lo contrario, ¿no? Pero Francia ha sido un país del que ser francés cualquiera se podía sentir orgulloso, ¿no? Pero ya desde hace años no gana ni los mundiales. Puede pasar a convertirse en la referencia a nivel europeo por la victoria de la extrema derecha. La juventud que ha sido educada en la Gran Francia, en el país de las luces, se encuentra en las banlieues, muchos emigrando a Siria y otros muchos, digamos, con muy poco sentimiento de orgullo nacional que se ve reflejado en algo en lo que son comunes en Francia y en España, y es que no aceptan que se piten los himnos que uno no considera suyos, ¿no? Entonces, claro, ¿qué sucede con eso? Sucede una cosa importante porque las personas necesitamos, todos y todas necesitamos referencias que nos den seguridad. Desde esta perspectiva, el hecho de que en Iparralde, aunque débil, pero la cultura se siga manteniendo, se puede convertir en un vector de atracción muy importante para personas que todos y todas necesitamos sentirnos unidos a algo. Y cuando eso que te prometen como lo que te une, que es el Estado, no te llena, el hecho de que, por ejemplo, mañana se inicie la corrica y que mucha gente por primera vez vea un movimiento alegre, festivo, divertido, es una forma preciosa de que la gente paulatinamente vaya haciendo ese tránsito hacia sentirte parte de una comunidad que tiene una lengua y después se aprenderá. Y después, si quieren, hasta se cambiarán los apellidos. Les voy a trasladar, les traslado una percepción y me dicen si están de acuerdo o si creen que estoy equivocado. Da la sensación de que en el plano cultural lo vasco está bien considerado en Francia, la cultura vasca. Sin embargo, luego a la hora de poner los medios, por ejemplo, para temas de promoción del euskera, que podría ser un elemento sustancial de la cultura vasca, ya la cosa se ve de otra manera. Lo que está bien considerado es el folclore, porque el folclore es, digamos, cuando tú a la cultura le has sacado la sangre, la has convertido en una figurita. Solo el folclore. Hay una visión muy patrimonial de la cultura y de la lengua vasca. El hecho de que se reconozcan las lenguas regionales, como denominan en la Constitución francesa, se reconoce en el artículo 75, que reconoce las lenguas regionales como patrimonio cultural de Francia. Es decir, es una visión muy patrimonial, al fin y al cabo, de la lengua y de la cultura vasca. Es la visión del vencedor. Sí, pero el artículo 2 de la Constitución creo que dice que el idioma nacional de Francia es el francés. Punto. Y ya no existe ninguno más.
Entonces, por un lado, yo creo que es encomiable el esfuerzo y el trabajo que hacen los euskaldunes con muy pocos medios, voy a decir, tanto para el euskera como para la cultura. Es encomiable, pero hay que reconocer que es necesario, pero no es suficiente. Hay que darse cuenta que el sistema si no se oficializa, el sistema público francés no garantiza el sistema inmersivo. No hay sistema de inmersión en el sistema público francés. Hay una especie de bilingüismo modelo B o A, pero no existe el modelo D. Existe experimentalmente en 2 o 3 colegios. No existe. Como tampoco hay emisoras de radio públicas en euskara, euskalteguis públicos tampoco, por lo tanto lo hace la sociedad civil. Y luego, en cuanto a la pregunta que hacías antes de Juan Carlos, es un poco desde Francia el espejo, ¿no? Que les gusta ver la postal de Iparralde, una imagen amable, trinquete. Claro, pero luego cuando esto empieza en euskara, por ejemplo de TV1, pues dicen poner subtítulos, ¿no? Que cerrados, ¿por qué habláis solo en un idioma que no se entiende? Entonces ahí está el espejo. ¿Cómo vamos a ser nosotros cerrados si hablamos varios idiomas, si estamos abiertos al mundo, si se quiere mantener lo nuestro, pero también mirar al mundo? Entonces allí aparece un poco el espejo parisino, diría yo. Y luego el otro dato es que estamos hablando de Iparralde ahora, con casi 300.000 habitantes, pero un dato importante es que cada año hay 3.000 habitantes nuevos. Por lo tanto, si no vienen de Guipúzcoa, no hablan euskera. De Guipúzcoa no van todos, porque en Guipúzcoa el problema es la demografía, la baja, por cierto. Y vienen muchos de París. Sí, claro. Beatriz, perdona. No, yo quisiera subrayar la hipocresía del Estado francés, que se niega a obligar a aprender el euskera. Bueno, no se trata de obligación, pero de poner medios fuertes, pero durante siglos no se ha negado a obligar a hablar francés a los que hablaban solamente euskera. Entonces es una hipocresía terrible. Y en cuanto a la corrica, esta noche en Media Basque hemos hecho una entrevista y hay que decir que en Urepel, de donde sale la corrica, mañana pues 200 personas están trabajando allí de este pequeño valle de Urepel. Bueno, eso es... Fran de Losor nos lo contará mañana en directo. Yo estoy haciendo el viaje al revés, porque Corrica va de Urepel a Bilbao y yo voy de Bilbao a Urepel. Bueno, mañana te tocará volver. No sé si quieren que abordemos alguna otra cuestión más sobre este asunto. Estamos ya prácticamente fuera de tiempo. Yo diría que tenemos que mirar más a Iparralde y no pensar que aquí somos los únicos que hacemos las cosas bien. Aquí tenemos un festival, por ejemplo, musical, patrocinado por una caja o un banco, y ahí, por ejemplo, tienen el festival altermundialista más importante de Europa, ¿no? Aquí, digamos, prácticamente no sucede nada, y ahí hay unas iniciativas de desobediencia civil, por ejemplo, que han posibilitado que tengan en pie la Euskal Herriko o la Brancha Gambara. Entonces, cuando desde el abertzalismo se piensa que aquellos se dedican a jugar a pala, pues igual lo que habría que hacer es mirar un poco más, porque entre otras cosas la violencia la abandonaron casi 2 décadas antes que aquí. A mí también me preocupa que sepamos todos los nombres de todos los candidatos a las elecciones andaluzas, no tenemos ni idea de lo que pasa a 100 kilómetros de Bilbao. Claro. Y ahí sí que me parece que ahí tenemos un problema de país, tanto los medios de comunicación, partidos políticos y sociedad en general. Y ahí hay que hacer un trabajo poquito a poquito para ver dónde vivimos y qué queremos hacer. Pues esperemos que por lo menos lo que hemos hecho hoy aquí haya servido. Cada uno pues, sacará su propia conclusión, algunos para conocer un poco más Iparralde, otros para seguramente escuchar cosas que nunca habían escuchado. Mi caso, por ejemplo, de lo que se ha dicho aquí de las relaciones entre Egualde e Iparralde. Les agradezco mucho a los 6 el esfuerzo, algunos de venirse desde Iparralde, otros desde más cerca, pero en todo caso de estar con nosotros y con los espectadores esta noche en el Dilema. Gracias a todos. Gracias. Y a ustedes solo emplazarles a un nuevo Dilema dentro de 7 días. Habrán pasado las elecciones andaluzas y entraremos en un periodo claramente preelectoral, así que le hincaremos el diente a cómo están las cosas con ese primer test que tendrá Podemos en los comicios de Andalucía. Volvemos dentro de 7 días con un nuevo Dilema. Buenas noches, Gabón.
reality más duro en su edición más dura. Vosotros vais a estar colgados ahí. Vamos por los pies de esa escalera. El último sortese hará perder a su equipo.